a Venezuela como lo estamos en la calle. Y vamos a estar hablando con Noel Alejandro Leal, que siempre ha sorprendido a nosotros, por eso tenemos ese cariño y afecto que nos ganó y nos hizo ser venezolanos para estar con ellos, aunque no tenga ninguna gana de estar sufriendo. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Sois al Noel que a medida que vamos sintiendo, ¿no? Porque una vez es cuando, claro, si el gato que está al lado le pasa cualquier cosa, o uno dice pobrecito, ¿no? Pero cuando el gato es tuyo empiezas a preocuparte, no a preocuparte, a tener los síntomas de molestia, dolor, impotencia, de no poder tú, es que esté bien, que ya se haya recuperado, que ya esté funcionando. Aunque venga y te arañe, no importa, pero por lo menos está bien, está fenómeno, está acá, ya está, ya, que camine. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Cómo soportas tú, mi querido Noel, lo que estás viviendo? Bueno, profesor, lo que se vive en Venezuela es algo absolutamente irreal si se quiere ver en serio lo que existe aquí. Lo que existe aquí no tiene una forma real, ¿no? Y resistirlo se resiste bajo una vieja premisa que es una constante de la economía política y que cuando la tomamos para la vida se entiende como una realidad sencilla. Siempre se puede estar peor. Entonces, esa es la realidad a la que está siendo sometida Venezuela. Venezuela está siendo sometida a ese siempre se puede estar peor. Y está siendo sometida de una manera vertiginosa, ¿cómo explicarlo? Con mucha fuerza, con mucha presión, haciéndole entender al venezolano, tanto que está afuera como que está adentro, que el proceso socialista va a irte acabando, ahogando, y que tú tienes que irlo aceptando o rebelarte. El problema es que el rebelarse quedó bastante lejos, gracias a un proceso que ha permitido 20 años de la instauración del proceso de esta tiranía comunista. Y eso ha ido venciendo los mecanismos naturales de la población y cualquier mecanismo institucional para poder hacer los cambios por parte de los venezolanos. Entonces, ese cómo uno lo resiste, cómo uno lo aguantamos muchos de los que quedamos dentro de Venezuela por distintas causas, que decidimos quedarnos acá, que decidimos enfrentar esto, igual que muchos venezolanos afuera decidieron intentar responder por los suyos desde afuera o hacer su vida lejos de este desastre. Es algo muy complicado, profesor, va más allá, ese resistir va más allá de amar a Venezuela, que es lo necesario para poder salir adelante. Ese resistir esta desgracia no tiene, ya no, hace mucho tiempo que no tiene un tipo de explicación lógica. Ahora yo me pongo a pensar, Obrador, un político socialista que está mirando la tragedia y que a su vez ayuda a Maduro, a este delincuente, porque él y la mafia que él tiene son los que llevan los alimentos de México, ¿no? Y tienen empresas en México para comprar y estafar, seguir estafando a lo poco que queda de Venezuela, y hacen que es una empresa, pero es una empresa de los mismos ladrones y narcotraficantes, y está en México. Yo no creo que Obrador no sepa, él como socialista, que lo que está haciendo es una porquería. Y realmente lo toman como una excusa, como hacen los políticos también acá en el sur de la Florida. Esto se va a arreglar, y el tráfico hace no sé cuánto tiempo y cada día es una tragedia peor, sufriendo la madre, los padres, y los políticos del sur de la Florida no le importa. No piensan, creo yo, por ese motivo, pero de la misma manera suena que un país
está considerado uno de los países en la escala de la delincuencia, los robos, como es México, y por ahí ya no podemos hablar de Venezuela, porque debe ser, está en lo máximo, tanto en la inflación como la delincuencia, como soportar la vida, debe ser uno de los países en la escala de mala condición de vida, ¿no? Sí. Y es que eso es parte también del problema. Aquí hay gente que sigue hablando de la calidad de vida. Aquí no hay calidad de vida. Venezuela es un asunto de vida o muerte desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que dentro de ese mismo proceso de entender que es un asunto de vida o muerte, el país no puede terminarlo de asimilar porque se ha vivido durante todos estos años una mentira tras otra, que le ha sido imposible comprender el nudo tan grande en el cual se está. Y este proceso ha sido muy difícil de identificar para el venezolano por algo que siempre insisto, la dirigencia, nuestro establishment político, social, cultural, comunicacional, comulga ideológicamente con el gobierno, es socialista. Entonces no ha permitido que existan voces alternativas que identifiquen el problema como tal. Apenas ahora es cuando se está admitiendo que el problema es socialismo. Y se admite gracias a que el presidente Trump lo ha llevado 2 veces en exposición a la Asamblea de las Naciones Unidas y lo utilizó en su discurso del Estado de la Unión, a Venezuela como ejemplo de socialismo. Entonces, siendo eso, ya existe parte de ciertos personeros de la dirigencia política nacional empezando a censurar el socialismo, pero sin querer a censurar que también son socialistas los socios de esa oposición que estuvieron respaldando hasta ayer, que fueron parte y copartícipes de ella, que nos puso aquí vistiendo de democracia esta desgracia en un aparato político que no ha tenido desde 1999 ningún tipo de salida, ningún tipo de salida ni constitucional, ni electoral, ni legislativa. Esa es una realidad que apenas se está empezando a asumir. Ahora yo una preguntita, no una pregunta, eso no quiere Jenny que yo diga eso, pero la pregunta es, que es una pregunta. Cuando ustedes tendrían que realmente, yo no sé, yo diría tenerle cariño y afecto al presidente colombiano porque se la está jugando por todos lados. No sé por qué, pero se la está jugando. Todo lo demás se lavan las manos y hablan desde fuera, así a lo lejos. Y a su vez le va a traer un problema enorme la inmigración de ustedes al país, desbalanceando el país de Colombia en todos los niveles de salud, de trabajo por los propios colombianos y todo lo demás. Y yo me pregunto, hay que reconocer lo que está haciendo el presidente de Colombia. Pero los otros no veo, lo están hablando desde lejos, yo no entiendo, están viendo cómo ustedes se mueren, cómo ustedes se van enfermando y van desapareciendo. Es que hay puntos que hay que reconocer. Lo voy a estar en el aire, mi querido amigo, pero ¿quién va a mantener a los 13 millones de personas? Nadie quiere hacerse cargo. Es que nadie puede hacerse cargo, y eso es un punto muy sencillo, porque la solución al problema es Venezuela, la solución al problema es solucionar el problema de Venezuela. La solución no son los pañitos calientes para intentar atender el problema de este gran desangrar humano que estamos viviendo. La solución está en arreglar la situación de Venezuela. Entonces, si bien Duque se preocupa por la situación de que está viviendo los venezolanos, ese impacto gigantesco que va a vivir su país, que está viviendo y va a vivir su país, niega la posibilidad única de atención al problema. La atención al problema de Venezuela pasa por entender la realidad del problema de Venezuela. La realidad es que nosotros estamos bajo una tiranía comunista que tomó el control total del país. En Venezuela no existe Estado de Derecho y no existe ningún tipo de vía constitucional, pacífica o electoral para la salida de la crisis. No lo ha existido nunca desde 1999, desde la constituyente de 1999. Entonces, cuando el presidente Duque o el que sea plantea un proceso que sea distinto a un hecho de fuerza, entendiendo un hecho de fuerza, el derecho natural que tiene el venezolano a ser libre, contando con la ayuda que sea necesaria para lograrlo. Cuando eso se niega la única salida para Venezuela, la única salida para nuestra realidad.
Ese es el punto fundamental que hay que entenderlo. Entonces no importa si es Duque o el presidente de Bielorrusia. Si no apoyan y dan un go a la única vía para poner fin a un proceso comunista como el que vive Venezuela, Venezuela lo que se va a asumir es en el desgaste eterno. Un desgaste que entra en olla de presión gracias al poder económico de los Estados Unidos, gracias a que Venezuela se encuentra en el continente americano, gracias al hecho de que nuestras fronteras hoy cuentan con Duque, con Bolsonaro, cuentan con un proceso que los va cerrando. Eso es otra cosa. Pero es un desgaste en olla de presión. Y se desgasta el gobierno y se desgasta el país. Se desgasta el gobierno, mueren más venezolanos. Y se desgasta cualquier tipo de liderazgo que pretenda avanzar frente a este desastre, porque el país sigue y continuará en ese desangrar humano hasta que no se solucione el problema. Y la solución está en Venezuela. Tenemos que dejar de ser la causa del problema para ser la solución del problema. Y esa es toda la clave del problema. Sí. Entonces, tú sabes que cuando uno logra ver si el entendimiento de lo que en el fondo es imposible hacerlo o hacer lo que se pueda. En el caso particular tuyo, Noel, Alejandro, tú tienes una línea que siempre se explicaste a través de estos años que estamos conversando. Y cuando los demás tienen que hacer lo que se pueda, y tú lo dijiste, todos los partidos venezolanos son socialistas. Y tú lo dijiste, pertenecen a la Organización Internacional Socialista. Nosotros creo que tú siempre exiges una forma completa de que existan líderes, pero no existen líderes como tú. Existen solamente socialistas que se ponen o se mimifican si le dan dinero, como en el caso de todos los partidos de la oposición. Son socialistas, lo que van a hacer después, van a ir para la tendencia socialista, y además la circunstancia va a tener que ser que todo el dinero va a ser para que la gente coma y haya hospitales, porque otro dinero no creo que al principio vaya a alcanzar. Entonces, no, la verdad es que te admiro, yo te juro que te admiro y te felicito. Y miles de venezolanos te admiran y te han comprendido a través de casi las 100.000 personas que hablan por nosotros en tu programa de estos sábados. Pero qué raro, y te felicito que tú mantengas, fíjate bien, que tú mantengas esa llama. Porque esto no va a servir para ahora, quién sabe, porque yo sé cómo son los socialistas, cómo son acá los demócratas socialistas y todo lo demás. Ellos siempre se hacen los idealistas y al final no hacen nada. Y parecería que tuvieran más razón que la realidad. O sea, hay que hacer lo que se pueda, no hacer esa fantochada que hacen los socialistas o los que quieren entender que la realidad no tiene nada que ver con esa filosofía. Así que yo te admiro y la verdad que te llevo siempre. Y lo que no tendría que importarte algunas veces en la semana, pienso en ti. Gracias, profesor. Pienso cómo sufres, pienso en la situación económica, pienso todo. Y te agradezco que seas mi amigo. Un honor, profesor. Muchísimas gracias. En nombre de todos los venezolanos que estamos viviendo esta situación. Porque de verdad es realmente difícil, profesor. Es realmente doloroso. Porque adicional tenemos este episodio que vivimos la semana pasada, este apagón, esta ausencia de servicio eléctrico y las consecuencias adicionales a que no exista servicio eléctrico. Junto con eso, profesor, hay que recordarlo para que el mundo pueda comprender la dimensión del drama. La cantidad de gente que falleció de manera directa porque no hay aquí respuesta inmediata a través de los sistemas de salud. Entonces en los hospitales que no cuentan con el más mínimo insumo, por supuesto no tenían plantas eléctricas, no tenían ningún tipo de manera de paliar la situación. Junto con eso, en un país donde hay hambre, donde la gente no le alcanza el dinero para poder subsistir. El poco alimento que tenían en sus casas, alimento fresco, lo perdieron
porque pasaron días sin energía eléctrica y por supuesto esa comida se perdió. Y junto con eso, profesor, está el daño emocional. Y todo eso va de la mano a que el desangrar humano aumente, vaya haciéndose aún más grande y más fuerte. Por eso es que es bien importante analizar completamente la situación de lo que acaba de vivir Venezuela. Hace tiempo yo les colocaba a ustedes un ejemplo, que es algo que yo siempre quiero insistir. No importa lo malo que suceda, siempre va a traer beneficio a la revolución, porque la revolución lo que busca es eso, destrucción, destrucción y más destrucción. Porque a medida de que todo se va destruyendo, usted tiene que estar viendo cómo sobrevive. Y cuando está sobreviviendo no tiene derecho a vivir. Y cuando usted no vive, no puede pensar en vivir. Mientras usted esté ocupado sobreviviendo, la revolución se fortalece, la revolución se hace grande porque lo va haciendo usted esclavo y dependiente. El proceso revolucionario va haciendo que Venezuela, este país que es la principal reserva petrolera del planeta, este país que cuenta con recursos hídricos increíbles para poder tener cualquier cantidad de electricidad sin utilizar una sola gota de combustible, tan solo con el poder hidroeléctrico, y contando con la infraestructura para tal. No solo eso, nosotros podemos tener energía donde queramos, es una cosa impresionante, pero el proceso revolucionario necesita hacer que la gente sea totalmente esclava y esté en ese sobrevivir y en una ausencia de esperanza. Esa ausencia de esperanza ayuda a que el éxodo aumente, que la diáspora se haga cada vez más grande y hace que el que se queda busque la manera de sobrevivir. Eso mató a Venezuela, lo mató hace mucho tiempo y esta puñalada que vivimos la semana pasada viene en ese mismo sentido. Por eso, si bien causa un desgaste político para la revolución este tipo de hechos, no causa un desgaste en el principal objetivo de la revolución, que es esclavizar y hacer del ser humano residente dentro del país dependiente. Por eso quiero colocar ese punto, ser humano, más allá del venezolano, porque todo lo que va girando a través de el que corre el riesgo de pisar nuestro país cambia el sentido, vive una irrealidad. Ya los que tienen la oportunidad de llegar aquí, debido a los pocos vuelos existentes para Venezuela, los que tienen la oportunidad de llegar aquí, dado el hecho que tenemos nuestra principal frontera cerrada con Colombia, porque alguna razón los obliga a llegar aquí, se encuentran con casos de donde tu seguridad personal no vale nada, no solo por la delincuencia, que es una herramienta, es una política de Estado, la inseguridad es una política de Estado, sino porque los organismos de seguridad forman parte de ese entorno, impulsado por un Estado para generar terror, para acabar con la tranquilidad. A todas estas, ¿dónde está el comportamiento opositor formal? Está muy ocupado haciendo una campaña política, como si nosotros estuviésemos en campaña para algo. Está muy ocupado convenciendo a la gente de que vamos a un proceso que si la gente se detuviese a leer lo que les están ofreciendo, lo que les están ofreciendo es socialismo. Si la gente se detuviese un solo segundo a entender lo que te están poniendo en la mesa, te están poniendo es socialismo. Entonces, eso hace que la población que todavía quede con capacidad de reacción, esa población que plena las calles intentando darle respaldo a la oferta opositora, todavía no se toma la molestia en leer qué te están poniendo en la mano, indicándote que nada de lo que se están ofreciendo es para el desarrollo de un país para el mañana, es para el desarrollo de un país moderno, es para el desarrollo de las libertades, es para el desarrollo del crecimiento económico, es para el desarrollo de las oportunidades reales. Entonces el país sigue perdido en esa realidad. El daño que se le ha hecho a Venezuela es muy, muy grande y no es de ahorita, y eso es muy, muy importante recalcarlo. Venezuela ha sido meticulosamente desmantelada. Lo han hecho de una manera casi que perfecta. Y cuenta ahora con el adicional que la Venezuela que te ofrecen para mañana, para el mañana inmediato, viene cargado de todo lo que está mal. El venezolano, en un momento, para finales del siglo pasado, encontró en la figura de Chávez, lamentablemente consiguieron en esa figura un espacio para romper con todo lo que hoy está aplaudiendo.
Porque el venezolano, muchos venezolanos que en su tiempo votó por el criminal Hugo Chávez en el 99, en el 98, votó en contra de lo que hoy aplauden, votó en contra de lo que hoy esperan que haga algo en pro del país, votó en contra de lo que les van a imponer si no entienden la realidad. Es un asunto muy triste lo que le están haciendo a Venezuela. Y es imposible que ahora, cuando el venezolano tiene la oportunidad de dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí, te obliguen a hacer silencio y que aceptes que la basura, que no se va a barrer, que ni siquiera se va a maquillar, vuelva a posicionarse dentro de la estructura de gobierno, simplemente cambiándose de camisa, pero manteniendo el legado de Chávez. Es realmente criminal lo que le hacen al venezolano hoy. Noel, esta semana American suspendió temporariamente sus vuelos. United y Delta ya hace de 2017 que no van hasta Venezuela. O sea, cada vez están más cercados. Sí, cada vez que una línea aérea decía esto, nos vamos, cuando KLM lo hizo, cada una de estas líneas se iban, yo colocaba una línea menos, un barrote más. Es la realidad que vive Venezuela, que no es nueva. Pues. Nosotros estamos siendo víctimas de ese bloqueo ansiado, ¿no? Yo escribí un artículo en el 2007 donde en su momento Chávez se vio en una encrucijada similar y buscó, parecía un elefante en una cristalería, buscó desesperadamente ese bloqueo. Fue cuando el rey le gritó, ¿por qué no te callas? Y toda esta cantidad de situaciones que vivimos en su momento, ¿no? Ese era Chávez. Ese es el Chávez que te dice, mira, vale, Maduro está destruyendo su legado. De que estos degenerados quieren mantener. Bueno, Chávez buscó ese mismo espacio, ese bloqueo en su momento. Es decir, para aquel momento la revolución estaba preparada para un fenómeno como el que estamos a punto de vivir. Es decir, si en el 2007 existían los mecanismos, la estructura, el conocimiento para poder manejar a una población y tenerla esclavizada en un proceso de aislamiento y preparada ya con un proceso de hambruna programada, ahora vamos a la otra etapa. ¿Qué pasa cuando la hambruna programada va más allá de lo deseado? Porque eso es lo que viene. Más allá de lo deseado por el régimen, por la planificación, lo que viene es algo realmente fuerte. Es muy importante y es muy doloroso tenerlo que admitir, pero lo que viene es realmente duro. Y mi país sigue teniendo un comportamiento increíblemente infantil e irresponsable frente a esa realidad. Entonces lo duro se hace preocupante y más doloroso aún, porque todos estos años no han servido de nada para que el país termine de entender. Y cuando me refiero al país, dejen de mirarse el ombligo diciendo, no, ya yo entendí. No, el país, vale. Entonces hay un país gigantesco, hay cualquier cantidad de venezolanos más allá del que está simplemente viendo cómo sobrevive, que sigue con un comportamiento básicamente infantil. Y entonces, aunque le señalen lo que está mal por lo que hace el gobierno, aunque le señalen que lo que está haciendo el gobierno va realmente en contra del individuo, de su ser, de todo, que te está quitando más allá de los derechos fundamentales o constitucionales, te está quitando hasta el alma. Y cuando te muestran de manera clara que lo que te están ofreciendo como camino de oposición es simplemente volver a mezclar toda la basura que nos puso aquí y un futuro dentro del marco del socialismo, y te piden que hagas silencio frente a eso, que no señales esa realidad, se muestra aún más doloroso lo que nos viene, porque es un acto de inconsciencia salvaje, preocupante, Jenny. Muy preocupante. Noel, tengo que decirte que por primera vez estoy de acuerdo con los delegados de 3 consejos internacionales de paz de Estados Unidos y Canadá que visitaron Venezuela. Ellos dicen que en Venezuela no hay crisis humanitaria, y yo creo que no, lo que hay es peor. Mucho peor. Es un genocidio. Es un genocidio, es un asunto programado, Jenny. Es un asunto totalmente programado y perfectamente ejecutado. Por eso es que es tan importante darle a esto. No es una tragedia humanitaria. Volvemos a las palabras de Monseñor André Dupuy en el 2003. Es una tragedia humana.
porque lo que se causó, hacia donde se está llegando, es algo realmente espantoso. Por eso es que muchas veces nosotros lo comentábamos, si usted quiere ver el mañana de Venezuela, si la revolución continúa, no vea Cuba, vea Liberia, vea cosas realmente espantosas, vea destrucción, vea Siria de manera salvaje, y después de Siria vea Liberia, vea este espectáculo donde la ley de ese proceso socialista que animaliza es la que toma el día a día. Entonces, ese terror que siente el venezolano promedio cuando va de repente rodando por una autopista y ve una horda de motorizados, de colectivos, y sabes que ellos simplemente responden a las instrucciones del gobierno, que el gobierno los llama a la defensa de la revolución, que es un gobierno comunista, un gobierno criminal, eso es lo que hace. Entonces, que todavía existan dudas y que se pretenda creer que este tipo de gobierno respeta de algún tipo de manera el Estado de Derecho. No, a mí me defiende el Estado de Derecho. Hay que ser bien ridículo para mentirle al país de esa manera. Noel, tengo una duda. ¿Qué gana la ex fiscal Luisa Ortega Díaz publicando las fotos del cadáver de Oscar Pérez? Mira, si te digo que lamentablemente gana respaldo, es increíble. Gana respaldo porque este es un país que no tiene memoria ni amor propio. Este es un país muy poco serio. Es un país que no entiende que una criminal de lesa humanidad lo que viene es hacer daño. Que ella fue protagonista de masacres similares a esas, que las ordenó, que ella mandaba a torturar. Entonces, este país, al ver que sale una cosa que todos conocíamos, algo que está registrado, que todos sabemos que el gobierno persigue, secuestra, tortura y mata, que asesina, que es algo natural en un proceso comunista, que es natural en un gobierno comunista, es propio de un proceso socialista. Esta criminal de lesa humanidad, que es Luisa Ortega Díaz, hoy da a conocer esa realidad conocida. Y con eso para muchos se lava las manos. Y cuando tú acusas a esa criminal de lo que es, nunca faltan los pendejos que vienen a decirte, no, es que ella ahora está ayudando. Entonces tú te quedas pensando, de verdad es que se puede ser tan idiota, se puede ser tan infantil, se puede ser tan ridículo. Y peor es cuando te le dicen, no, ven mañana para construir la Venezuela del futuro. Entonces lo que hace ella es eso, asegurarse ese espacio de impunidad en un proceso cómplice, en esa sociedad de cómplices que pretende eso, porque esa sociedad de cómplices es lo que está siendo aceptado por ciertos factores internacionales, que dijeron, ¿para qué no vamos a involucrar en Venezuela hacia una salida real si ellos pueden entenderse dentro de esa sociedad de cómplices? Si la oferta es de impunidad, los criminales pueden aceptarla, los otros están conscientes de que para qué, si como mientras este no habla, me tapa las inmundicias que yo hice con este y los negocios gigantescos que hemos hecho, y los negocios siguen haciéndose. Y entonces hoy tenemos un gran negocio que se llama Citgo, en el cual Venezuela, si Venezuela entendiese, si el venezolano promedio quisiese abrir los ojos, vería cómo son dos caras de la misma moneda. Esta semana agredieron brutalmente a un periodista polaco. Sí. Las fotos realmente son duras. Muy dura, Jenny, porque aquí no hay respeto para nada. Aquí no hay respeto para nada. Aquí no existe Estado de Derecho. Aquí los venezolanos estamos todos los días, cualquiera, por eso te decía, cualquier ser humano que pise esta tierra, pende sobre él la espada de Damocles, ¿no? Y entonces tú estás todos los días consciente de que en cualquier momento eres tú. Y esa es una realidad que el mundo empieza a conocer gracias a sucesos lamentables como esos, ¿no? Un periodista polaco que es más venezolano que muchos venezolanos. Hay un detalle muy interesante en una de sus declaraciones donde él explica en la zona donde lo detienen y hace la mención al nombre coloquial de esa zona, algo que el 50% de los caraqueños han olvidado. Es decir, es una persona que siente a Venezuela como propia, que siente... Es que en forma de hablar te das cuenta que es polaco, pero habla como venezolano. Es un venezolano. Y eso es lo que le pasa a mucho extranjero que llega a esta zona, a esta tierra hermosa, y la hace suya, y la ama,
algo que muchos venezolanos no aprendieron nunca a hacer. Ahora, lo que le pasó al periodista alemán, a Billy Six, es entendible. Lo fotografió a Maduro muy de cerca. Y estuvo... No es entendible en un país normal, es entendible en una tiranía En comunista. Venezuela sí. Claro, O sea, en una tiranía es su comunista. delito. Sacarle una foto muy cerca a Nicolás Maduro. Y por eso estuvo cuánto en la cárcel. Desde el 17 de noviembre. Y en las condiciones de una cárcel venezolana. Con la suerte Sí. que dentro de todo estaba en una cárcel donde hay cierto espacio al hecho de que la mayor parte de sus detenidos tienen el título de prisioneros políticos. Por lo tanto, hay algún tipo de grado de consideración. Al ser un periodista extranjero, quizá corrió la suerte de no ser torturado. Pero lo que vivió es eso, una muestra de lo que sucede en nuestro país. Nuestro país vive un proceso criminal. Y ese proceso criminal utiliza esa pistola que es el socialismo, esa pistola porque es muy importante que se entienda. Desde el principio en Venezuela, desde la llegada del chavismo, se persigue, se secuestra, se tortura y mata. Que el mundo hoy lo esté viendo, es que el mundo también lo vivía antes. Pero toda la izquierda internacional se encargó de minimizar ese ruido. Chávez fue un presidente, el primer presidente en ejercicio denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en el año 2004, por la masacre que ejecutó en el año 2002. Es decir, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es algo que leí de una diputada constituyente, María Alejandra Díaz, para explicar el apagón. ¿Viste a Bruce Willis estos días por Venezuela? Porque se inspiraron en Duro de Matar 4 y hicieron todo esto terrible en Venezuela. Después, cuando lo quiso explicar el señor Maduro, bueno, cada vez entendí menos, porque usó una mezcla de cosas rarísimas. ¿Tú sabes que fue con el camión que lo hackearon, con el camión, y la Universidad Central de Venezuela dijo que eso fue un incendio, falta de mantenimiento, empezó a caer una torre, la otra, y ya. Y va para peor, porque ellos dicen que esto no es que se mejoró, sino que cada vez va a empeorar más. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta. Esto va para peor. Esto va a empeorarse mucho más porque en el bloqueo internacional que el gobierno se ha buscado, se ha labrado, y gracias a las restricciones económicas existentes, no llegarán los repuestos necesarios. Pues la tecnología necesaria para poner a funcionar esto a máxima capacidad simplemente no llegará, no será vendida. Y eso es parte de ese desgaste que va matando a Venezuela, porque tú tienes que ir desgastando el gobierno y la lógica dice, bueno, vamos a desgastar al país. Es una lógica muy mala para el habitante de Venezuela. En cuanto a lo que hace el gobierno, las mentiras que hace el gobierno, los chistes que hace el gobierno, la burla a la que someten al gobierno la población, tú sabes que esta semana me sucedió algo que expuse en un tuit, porque esta semana en una cola para comprar algo, una persona viene y me comenta, oye, ¿tú puedes creer que alguien crea que esto fue un sabotaje? Y yo le respondo, sí, claro, están en todo su derecho a creerlo y es algo absolutamente lógico. Aquí, al supuesto pensante y profesional, durante todos estos años le hicieron creer que existe algún tipo de salida electoral a esta desgracia. Entonces, este país ha sido burlado de una manera descarada. Hoy precisamente tenía una especie de intercambio de ideas con una persona donde la persona me decía, no, es que el problema es que la gente votaba por Chávez con un 80%. Y yo digo, tú te comiste en la mentira totalmente. Te la comiste totalmente. En 1998 Chávez gana con mucho menos votos de los que había tenido Jaime Lucici 15 años antes. Y al país le mentían, le siguen mintiendo de manera descarada. Y la gente repite como loro la misma pendejada sin necesidad, sin sentarse un solo segundito a darse cuenta de que han sido víctimas de un proceso de manipulación salvaje. Y son felices así. Y juran que están diciendo alguna cosa coherente. Tú los enfrentas tras la realidad, frente al espejo, mírate, eres tú, pendejo, el que te han usado. Y siguen sin reaccionar.
siguen involucionando y si vuelve el comportamiento infantil y vuelve el comportamiento de veleta. Y eso nos tiene aquí y nos lleva para peor. Sí, claro. Estaba escuchando referente al apagón lo que Maduro decía, volver a las velas, las pilas, la radio. Al mar de la felicidad. Sí, pero me fascinó algo que él dijo, el plan Tanque Azul. Quedé conmovida con el plan Tanque Azul. ¿Cómo puede ser? No, la palabra no es radial. Para tener la caradurez de decir que cuando volvió la luz, la gente estaba feliz, porque había vuelto la luz, que había, no exactamente como es, la gente está disfrutando, hay un sentimiento de placer. Es una burla asquerosa. Es una burla asquerosa y no es nueva. Y lo del Tanque Azul tampoco es nuevo, solo es populismo socialista barato. Aquí el anterior alcalde metropolitano hizo una gran campaña, un tanque azul, lo repartió por todos lados. Aquí no hay nada nuevo, todo es un ciclo repetitivo, todo es socialismo, pues. Es esa degradar al individuo y burlarse de él en la cara. Te voy a dar un tanque para que lo llenes de agua, pero no te voy a enviar el agua. Entonces, ni siquiera eso, pues. Entonces, no. Mira, Jenny, la burla es en todos los niveles. Y la burla va desde esto, lo electoral, hasta el comer, el vivir, y pronto hasta el respirar. Y ahora, ejercicio cívico-militar para proteger el sistema eléctrico. Ejercicios de acción integral. No permitiremos que los enemigos de la patria vuelvan a robarle la tranquilidad al heroico pueblo venezolano. Cambia la última palabra. Vuelvan a robarle la tranquilidad al heroico pueblo cubano, ponlo hace 30 años en el mismo libreto. Pero ¿y la gente todavía no despierta? Es que es imposible que despierten. Como sociedad nosotros perdimos, Jenny, como sociedad, el venezolano perdió la oportunidad de conseguir por él mismo su libertad. Sin ayuda no la conseguiremos. Punto. Segundo punto que es importantísimo tratar en ese asunto. No puedes despertar cuando no has querido entender la verdad. Mucho porque no has tenido acceso a ella, porque no todo el mundo tiene que ser crítico, observador, estudioso sobre el asunto político. No todo el mundo tiene la oportunidad. Pero sí hay una gran responsabilidad por parte de la dirigencia de un país, más allá de la política. Una dirigencia que blindó el sistema político y blindó a esa oposición que miente y seguirá mintiendo, porque si no se le cae el teatro, porque si se cae el gobierno, se caen ellos. Si se caen ellos, se cae el gobierno. Esa es una realidad. Entonces este régimen socialista, todo eso dentro del marco de la Constitución, va a seguir aplastando la voluntad del venezolano. La libertad está fuera de todo eso, incluyendo Constitución. Entonces, si el venezolano para despertar tiene que enfrentarse a una serie de realidades que le es imposible asumirlas, parte también de ese segundo pilar que siempre hemos hablado, el comercial, el filial, el ideológico. En el segundo pilar, el filial, el venezolano se niega a despertar porque sus amigos, sus referentes, le dijeron que esto no era tan malo, que esto se puede arreglar, vale, esto es facilísimo. Y yo sé que tú estás bravo con el chavista, pero no vale, fíjate. Yo sé que él torturó y mató, pero no, vente, abrázalo, él es tu amigo. Y el venezolano no logra entender eso. Y va y te aplaude. Y te están burlando de ti, se están riendo en tu cara, te están insultando, te están ofendiendo, se están burlando de tus muertos. Y no puedes reaccionar frente a esa realidad porque hace años te quebraron la lógica. Guaidó convocó una marcha para el Palacio Presidencial. ¿Pasó algo con esa marcha? No, todavía, él está empezando a reunir, él está ahorita de gira por el país, convocando gente para lo que eventualmente sería una marcha hacia Miraflores. Una nueva marcha hacia Miraflores. Es un punto que es importante. Lleva 2 vías. Hay 2 cosas que hay que entender. La salida de esto
llevará mucha sangre. ¿Entendible? Segundo punto, desperdiciar la sangre es lo que la gente tiene que pensar. Por supuesto que cuando se marcha Miraflores, el gobierno va a reaccionar y matará. Si se busca en la marcha de Miraflores el quiebre de la Fuerza Armada en defensa de la población, vean lo que sucedió ahorita con la entrega humanitaria, cuando era el cuento de que la entrega entra sí, la ayuda humanitaria entra sí o sí. Si no se entiende que estás en un proceso revolucionario, que la estructura de la Fuerza Armada está siendo dominada de manera interna con un eje de comisarios políticos, más allá de lo deformado, de lo que fue todo el organismo militar, del quiebre institucional, más allá de la penetración del narcotráfico, existe un mecanismo de terror muy bien montado. ¿Por qué? Porque estás en un proceso revolucionario, estás en manos de un proceso totalitario cubano, vivimos un proceso neocomunista fundamentalista. Nada de lo que importa se quiere entender. Cuando tú le preguntas a cualquiera de estos diputados cualquier cosa de lo que es realmente importante, neocomunismo fundamentalista, narcotráfico, Hezbollah, colectivos en armas, Rusia, China, Irán, Turquía, te van a decir vamos bien. Y entonces el país quiere creer esa mentira y la aplaude. Lo cierto es que no vamos bien, lo cierto es que estamos muy mal y lo cierto es que vamos para peor porque todavía no terminamos de identificar el mal y no podemos exigir lo correcto. Ahora, que es un punto fundamental, Jenny, que hay algo que desde la semana pasada quería comentarte, que es un punto muy importante. Dejen de pretender que dentro de la Constitución existe algún tipo de salida, porque no la existe. No la existe. Tomen el librito del cuento, lean el artículo 233, vean la fecha y ríanse un ratico. Después de eso, tomen el artículo 180 y pico con el numeral 11 y dense cuenta de que alguien tiene que hacer la solicitud para que la asamblea pueda provocar. Son cosas sencillas, es un entendimiento básico. Por eso que hay un punto fundamental en todo esto. Y es como una solicitud clara que todo el mundo debería entender. Si algún abogado, y más un constitucionalista, si algún abogado de este país le encuentra visos jurídicos legales a las situaciones por las cuales el gobierno nos somete o por las cuales la oposición busca la salida dentro del marco de lo que han hecho con la Constitución y dice que sí se puede, que está dentro de la Constitución, quítenle el título. Porque es ridículo pretender que eso existe en este país. Más allá del hecho de que haya Estado de Derecho, buscarle interpretaciones a este bodrio de Constitución y buscárselas para en pro de la salida cuando aquí no existe, de nuevo, Estado de Derecho. Y más cuando las interpretaciones de una Constitución tan vacía, tan ridícula, llena de espacios comunes, llena de interpretaciones, no de conclusiones, de nada taxativo. Lo único que permite es este desastre y esta ridícula es que nos ha traído hasta acá. Hoy te decía en broma que estaba de acuerdo con los 3 consejos internacionales de paz que estuvieron en Caracas. Ahora, ¿cuánto cuesta comprar opiniones? Porque para que digan que en el país no hay crisis humanitaria como demanda Donald Trump, y que es injusto que el principal violador de los derechos humanos se preocupe por los venezolanos, cuando otro dice que todo está bien en Venezuela, y terminamos de escuchar a un médico que cuenta que operaron con la luz de un celular. Sí. Por Dios. Y así se están operando ya bastante tiempo, porque los apagones en el interior del país no es nuevo. Jenny, en la política no todo es dinero. Entonces, más allá de todo lo que ha costado durante todo este tiempo montar este aparato también ya estaba montado internacionalmente en mucho, ¿no? Entonces, no podemos quitarle el peso ideológico a la situación. Ellos consiguen un proceso de comunicación inmediata con quienes son los tuyos, pues. Y sienten ese grado de empatía, ¿no? Entonces, si tú atacas a los Estados Unidos, yo también. ¿Por qué? Porque ese sentimiento anti-libertad es fundamental, es lo que une al socialista en el mundo. Entonces, mira, Jenny, es natural que exista eso,
y va mucho más allá del dinero, va mucho más allá de todos los millones que ha costado, costará. Es un proceso automático de identificación con lo que está podrido. El socialismo. Sí. Pero, no sé, es tan difícil. O pensar que ahora vaya Bachelet y que todo va a estar bien. Ella puede venir o sale la comisión esta que lo que ha visto es la parte donde pasaron la escobita y pintaron y todo lo demás. Y no importará, Jenny, porque es que de verdad nada de esas cosas importan. Mira, aquí Santiago Cantón, como representante de la Relatoría de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vio su potosientas realidades en su momento, realidades increíbles. Después la denunció cuando él estaba fuera del cargo. Eso no importa. Mira, Jenny, todos lo saben desde hace mucho tiempo. Todos lo saben. Y de todo han sido partícipes. Cuando Almagro lloraba allí en el féretro de Chávez, tú tenías uno como ser humano, como venezolano, que se respeta, sentía el mismo ataque de asco que cuando lo ves hoy, diciendo hoy, el problema es Maduro. No, el problema se llama socialismo. Y lo que estás buscando es quitarle el estigma de lo que significa Maduro el socialismo. Y todo lo que tú aplaudiste de Chávez, todo lo que aplaudió Bachelet de Chávez, todo lo que aplaude la presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas hoy, la ex canciller ecuatoriana, que ha calificado a Maduro como el más grande estadista de Latinoamérica. Aquí no hay novedad sobre eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo se une bajo ese esquema, socialismo. Y por eso están así. Y por eso Bachelet blindará dentro de lo que puede, a pesar de lo evidente, buscará blindar a sus camaradas, porque si no se les cae todo el teatro en el mundo. Esto es socialismo fielmente implantado, tal como lo indicó el presidente Trump. Esta es la realidad del socialismo. Cuando usted encuentra en algún otro país y te dice, mira, los noruegos tienen un sistema socialista. No, ridículo, eso se llama gerencia social y tú eliges que te quiten un realero en impuestos para tener este tipo de satisfacción. Si no, la logras a través de otro esquema económico. Punto. Gerencia, economía, modo en que se vive. Socialismo es esto. Y cada vez que se impulsa el socialismo, llegas a esto. Noel, hoy en día existe Internet. Podemos ver en Twitter lo que escribe la gente desesperada porque necesita un medicamento para un familiar que se está muriendo, porque tienen a un familiar preso. Vemos fotos de Maracaibo destruida, saqueada durante el apagón. Destruida por orden del gobierno regional. Sí, obvio. Entonces, ¿cómo podemos creer que la gente está disfrutando con un sentimiento de placer? Yo no importa, eso es consumo. Venezuela. Mira, eso es consumo de socialista. Mira, Chávez hablaba del mar de la felicidad y la gente lo aplaudía. Y los cubanos estaban muriéndose. 30 años tenía Fidel sodomizando al pueblo cubano, llevaba varias invasiones militares y 911 arrastrados intelectuales, doctores de este país, fueron y se le postraron a Fidel y lo calificaron como el más grande estadista y humanista de Latinoamérica. Entonces, yo creo que fue el más grande asesino. Por supuesto, pero eso se aplaudió y la izquierda mundial le rendía loas a Fidel. ¿Ves? Y para eso no es dinero el que alcance, es una comunión con lo podrido. Es una comunión con lo podrido. Lo disfrutan, viven para eso. Y ahí está. Tú encuentras igual de asqueroso a Pablo Iglesias como es igual de asqueroso el diputado Pizarro aquí. Y uno es el líder de la oposición de allí, que cuando la gente le hablan de Pablo Iglesias allá, no saben qué hacer aquí. Y son gente que está hecha para eso, para degradar al individuo, para degradar a las sociedades. Y cuentan con un aplauso que va mucho más allá de lo que se paga en dinero. Cuentan con un aplauso de identificación con lo que está mal. Porque cuando lo que está mal se aplaude y no se combate, cuando se aplaude a la mediocridad, cuando se aplaude a lo podrido, tú tienes esto en nuestras sociedades. Llegas a las sociedades a lo peor, a la es de la sociedad. Y la es de la sociedad de repente llega al gobierno. Eso es socialismo. Es terrible todo esto que estamos viviendo y hace tiempo ya que estamos en comunicación contigo.
y no tenemos una gotita de esperanza, porque Eso, no ahí hay un punto. despiertan, porque no se ve el final del túnel. Ahí hay un punto, Jenny. No le puedes pedir a esta población, a la población venezolana, después de tantos años de hacerle perder la lógica, que despierte en general, ¿no? Lo que se necesita es que se entienda que esa vanguardia debe agruparse en un solo sentido, en el sentido de recuperar el país y construir una nación. Y eso va mucho más allá de lo que piense el país en pleno, va mucho más allá de los deseos de ese país. Por eso es que vuelvo a esto que siempre a la gente le asusta y le resulta antipático. Si usted no entiende que está bajo una tiranía, y una tiranía destruye, deprime una sociedad para que un hegemón la aplaste y la gobierne, y queda esa sociedad totalmente desarticulada y ese país queda totalmente destruido, y que después de una tiranía se requiere un proceso de imposición de orden, el cual va más allá de procesos legislativos, procesos legales, procesos que son formales en una democracia. Es decir, que de la tiranía se va a la dictadura para poder establecer las bases para las formas. Es un proceso histórico, nos lo enseñaron los romanos, no estoy diciendo nada nuevo. Si eso no se entiende, el país se desmorona. Hay mucha gente que quiere piezas, pedazos de Venezuela. Si el venezolano no termina de entender esa realidad, si esa vanguardia no termina de entender esa realidad, esa vanguardia que tiene o no tiene uniforme, esa vanguardia no termina de entender esa realidad, se arropa en la Declaración de los Derechos Humanos y se empina en la tribuna pétrea del derecho natural a la libertad, no hay hora de Venezuela. Ay, Noel, no sé qué decirte, pero siento mucho lo que están pasando y ojalá pronto podamos vislumbrar una esperanza y... Venezuela es esperanza, Jenny. Venezuela es esperanza. Entendiendo a Venezuela como la solución de los problemas, entendiendo a Venezuela como un todo, como la solución del problema, como la oportunidad de resolver muchos de los otros problemas, ahí está la esperanza. La esperanza no tiene nada que ver con ofertas y campañas electorales. La esperanza está en Venezuela y la solución del problema es Venezuela. Noel, se nos voló el tiempo. Te agradecemos con el profe Morales que estés con nosotros cada semana. Lamentamos la semana pasada no haber estado, pero ya estamos otra vez juntos y ¿qué puedo decirte? ¡Viva Venezuela! Que viva Venezuela. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias.